En el fútbol moderno, en donde los grandes contratos millonarios, las grandes marcas, los destinos exóticos y las carreras que parecen ser diseñadas por los agentes y muchas veces los patrocinadores, tenemos excepciones a la regla. Estamos hablando de aquellos futbolistas que después de un periplo en el extranjero, en su propio país o simplemente después de una larga carrera, regresan a casa, al club en donde dieron sus primeros pasos. Hoy hablaremos de los últimos románticos en el fútbol. La persona que inspira este video es con quien empezamos. El vasco, que es canterano del Zaragoza, regresa al club 15 años después de su salida rumbo al Athletic de Bilbao, en donde se fue, entre muchas otras cosas, por la grave situación económica que tenía el conjunto maño. Ander Herrera llega al club maño en una de las peores épocas de los últimos años. El club actualmente se encuentra en tercera división. Y lo más importante es que Ander llega como la punta de lanza y el hombre más clave en este nuevo periplo. Si bien Ander afirmó que en algún momento le encantaría regresar al Real Zaragoza, siendo un futbolista que no costara nada, que fuera gratis y sobre todo sin cobrar ni un duro, lo cierto es que eso no lo puede hacer, ya que por ley el fútbol español fija salarios mínimos a cada futbolista en diferentes categorías. En este caso estamos hablando de alrededor de 25.000 euros al año, mismos 25.000 euros que serán donados enteramente al club para seguir costeándolo. Sin lugar a dudas, es un movimiento que a mí me generó muchísima felicidad, ya que me parece que es un futbolista sumamente interesante, me gustaba bastante desde que jugaba en el Athletic de Bilbao, y la verdad es que ha tenido muy buena carrera. Y el hecho que después de todo lo que ha ocurrido, de pasarse también por Boca Juniors, que llegó porque era un sueño, y en donde hay un aficionado que le dijo que por qué no se iba al Zaragoza, que lo ocupaba, termina llegando al club como él lo prometió. La verdad, nada más que aplaudirle. Ander fue el faro de luz en una época en donde el Zaragoza se encontraba en segunda división, tras consumarse uno de los descensos más improbables en la historia del fútbol español. Estoy hablando del propio Zaragoza. Un Zaragoza que hace 2 temporadas volvía a competiciones europeas con un equipo mitiquísimo. Y en ese equipo mítico del cual estoy yo hablando, estaba como gran figura y sobre todo goleador, Diego Milito. Un futbolista que siempre ha sido un total infravalorado. El argentino es sinónimo de Racing. Desde su debut en 1999 hasta su título del 2001, que terminó con una sequía de 35 años sin salir campeón, Diego se fue a Europa a picar piedra desde la segunda división en Italia. Pasó a ser figura en el Zaragoza para terminar ganando todo en el Inter de Milán. Una vez terminada su etapa en Italia, regresó a su casa, regresó a Racing para volverlo a ser campeón. Desde el 2001 no eran campeones, regresó en 2014 y volvieron a salir campeones. De hecho, actualmente, Diego Milito es el presidente de Racing. Seguimos conectando hilos, y es que la historia de Ander con los futbolistas con los que se llegó a relacionar de manera directa e indirecta es una muy curiosa. Ander tuvo una carrera sumamente larga y sobre todo en muchos clubes. En uno de los clubes más importantes que llegó a estar fue en el Paris Saint-Germain. Y en ese equipo, si hay un futbolista que dejó su huella imborrable, fue el Fideo Ángel Di María. Y aquí la verdad es que no voy a ponerme a analizar la carrera de Ángel Di María en profundidad, porque la carrera de Ángel Di María por sí misma merece su propio video. Es un futbolista que es una leyenda irrepetible del fútbol argentino. Un futbolista que ganó absolutamente todo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Futbolista con un récord rarísimo de anotar goles en todas las finales que ha disputado. Y aparte, a nivel selección, tanto puede ser como competición continental, como final del mundo y también final de Juegos Olímpicos. Eso de por sí nos habla de un selecto grupo en el que Di María solamente está con menos de 6 futbolistas en toda la historia de este deporte. Pero sin duda hay una cosa que hizo Ángel Di María que merece aún más aumentar esa leyenda que él ya conserva. El Fideo debutó en Rosario Central en 2005 y como grandes futbolistas argentinos comenzó su andadura en Europa y vaya que consiguió hacer historia. El primer equipo al que fue
fue al Benfica y de ahí continuó una de las carreras más prolíficas en toda la historia del fútbol argentino. Si bien Ángel Di María regresó después de estar en la Juventus al Benfica, es decir, al primer equipo que le abrió las puertas para debutar en el fútbol europeo, no se quedó ahí. En 2023, 18 años después de que él salió del fútbol argentino, regresó a Rosario Central, regresó a su casa y además terminó siendo campeón de la Liga del Fútbol Argentino. De un zurdo mágico pasamos a otro zurdo fenomenal. Arjen Robben es uno de los mejores futbolistas que hemos tenido en los últimos años. Un extremo bastante moderno, pero que sin lugar a dudas marcó a toda una generación. Yo creo que muy pocos movimientos futbolísticos nos pueden recordar tanto como el que hacía Arjen Robben. De estar por banda derecha, recortar hacia adentro y con esa zurda tan educada y magistral que tenía, tirar a segundo palo a máxima potencia y terminar metiendo de los goles más bonitos que yo he visto. Si bien es cierto, el mejor nivel que tuvo Arjen Robben y el equipo donde más ganó fue el Bayern Múnich. Pero antes del Bayern Múnich, él estuvo en el Real Madrid muy joven y aún así llegó a ganar títulos. Pero antes de ser ese futbolista joven que conquistó en Madrid, él también fue parte fundamental de uno de los mejores Chelseas en la historia de la Premier League de la mano de José Mourinho. Todavía muchísimo antes, él fue la sensación de la Eredivisie con el PSV Eindhoven. Pero aún así, hay una capa y una historia de Arjen Robben que muy pocos conocen. Y es que ese salto al PSV no fue directo, él no fue canterano del PSV. Arjen Robben debutó y dio sus primeros pasos en el Groningen, un equipo muy pequeño y en el que curiosamente han estado dos de los mejores futbolistas de lo que llevamos de milenio. Robben maravilló al mundo del fútbol en sus apenas 16 años con el Groningen y regresó en la temporada después de la pandemia, en uno de los momentos más sensibles que pasaba el fútbol neerlandés. Lo cierto es que no le fue tan bien como quisiéramos. No terminó anotando goles y solamente dejó un par de asistencias. Pero el gesto de regresar al club en donde diste tus primeros pasos es uno al que yo siempre le voy a guardar un respeto total. Este tiene una pequeña trampa. Porque si bien es cierto, Santi Cazorla nunca fue un futbolista que haya debutado profesionalmente con el Real Oviedo, lo cierto es que no fue por una cuestión del Real Oviedo, sino que Santi Cazorla, que ya estaba a nada de debutar, tuvo que ser vendido a la filial del Villarreal porque el Real Oviedo tuvo muchos problemas económicos y tuvo un descenso administrativo hasta la tercera división. La carrera que tuvo en el submarino amarillo en adelante ya es una muy conocida. Santi Cazorla es parte de esa generación dorada del fútbol español. Un futbolista técnico como muy pocos, con un gran dominio de la pelota, una gran visión del campo, un último pase espectacular y un regate muy bueno. Lastimosamente, Santi Cazorla siempre padeció problemas físicos. Y esos problemas físicos nos mermaron muchísimo una carrera impresionante. Aún así, le alcanzó para ser campeón de Europa 2 veces. Lastimosamente, no pudo ser parte también, por una lesión, de aquellos 23 héroes que se coronaron campeones del mundo en Sudáfrica en 2010. Cazorla regresó al Real Oviedo después de 20 años, tras tener un paso también sobre el Villarreal, es decir, el segundo equipo que fue su casa. Pero Cazorla siempre quiso regresar al lugar en donde dio sus primeros pasos. Y la verdad es que no lo hizo para nada mal. Cuando él regresó, al igual que como lo hizo Ander Herrera, no podía llegar cobrando gratis. Así que el salario que se fijó fue el mínimo, se dio todos los derechos de su imagen y un porcentaje de las camisetas que tuvieran su nombre iban a ser donados íntegramente a las fundaciones del club. El club en ese momento se encontraba en segunda división. Aunque no consiguió el ascenso, sí llegaron a playoffs. En la siguiente temporada consiguieron por fin el ansiado ascenso a primera división y esta última temporada que acaba de ser disputada, el Real Oviedo ya la jugó en primera división, con un Santi Cazorla que se despidió del mundo del fútbol en donde siempre él quiso estar. El fútbol ha cambiado muchísimo estos últimos años y aún así tenemos estas cuotas de romanticismo de estos futbolistas que entienden que hay cosas que el dinero no puede comprar y que sobre todo la pasión, el ser agradecido y el sentimiento de pertenecer al club al que tú apoyas es algo que es incomparable.
Muchas gracias, esto fue Fútbol en Perspectiva y nos vemos en el próximo video.